Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 654 titulado Transformación Digital en el ámbito de la salud. Mi nombre es José Pablo Oscar Saracho, soy médico residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta presentación se desarrolla en el marco del programa de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad, el Ateneo está dentro del track con la temática Transformación Digital en Salud, que se encuentra coordinado por la doctora Luciana Rubin. El recorrido que realizaré será haciendo una breve introducción sobre el tema, luego analizaré dos artículos, el primero titulado en español Niveles de alfabetización digital del personal sanitario y las actitudes hacia los sistemas informáticos, y el segundo titulado en español Teleconsulta, encontrando su lugar en la atención primaria, para finalizar con conclusiones y apreciaciones personales. Cuando hablamos de la transformación digital en el ámbito de la salud, en la bibliografía hay gran cantidad de definiciones respecto al tema. Es un término muy utilizado, muchos lo tomaron como una moda y pocos lograron entender todo lo que abarca la definición. No es solamente llegar a una institución y colocar una computadora o instalar un software como una historia clínica electrónica o la utilización de aplicaciones para que el paciente logre cargar información en su portal para que luego su médico de cabecera pueda analizarlo, o conectar todo el hospital a Internet, o el uso de las teleconsultas. Es mucho más que esas simples cosas. Hay que diferenciar lo que es la transformación digital en salud de la digitalización de los sistemas de salud. La transformación digital vamos a decir que es un proceso de la utilización de las tecnologías digitales para la mejora de la calidad, eficiencia y eficacia de la asistencia sanitaria para poder lograr la comunicación y colaboración entre los proveedores de los servicios de salud, el paciente y los familiares. Este término también abarca la transformación cultural, en donde la tecnología va a proveer la información en formato digital y la va a poner a disposición de los profesionales y de los pacientes. En cambio, la digitalización de los sistemas de salud consiste en la implementación de un software en forma de sistema informático desarrollado exclusivamente para resolver los problemas cotidianos a los que se enfrenta el paciente o los usuarios habituales de la red de salud. Entonces, la transformación digital decimos que es un proceso de cambio continuo y sistemático impulsado por la revolución tecnológica que conlleva a grandes transformaciones en la cultura de múltiples sectores de nuestra sociedad, ubicándonos en una era digital. ¿Sí? La transformación digital en salud vamos a decir que es un proceso, no es un acontecimiento puntual ni una ruptura súbita de la forma de hacer las cosas. Es múltiple, inter y transdisciplinario, no es un patrimonio ni de los profesionales de salud ni tampoco de los profesionales informáticos. Es multidimensional, ya que es transversal a todos los procesos de la organización, no solo de las partes clínicas y administrativas, sino a todos los que integran esa organización. Es dependiente de factores externos, como serían los factores sociales, ya que es un proceso sociocultural. Depende también de factores económicos y financieros, de factores tecnológicos y factores que muchas veces omitimos, que serían el conocimiento y la competencia. ¿Qué no es la transformación digital? No es adquirir software, hardware y redes de comunicación, no es únicamente tener una historia clínica electrónica, no es tener aplicaciones, un sitio web para que los pacientes puedan sacar turnos, no es la utilización de aplicaciones móviles, no es solamente hacer análisis de los datos obtenidos a través de los reportes de historia clínica, no es solamente migrar las aplicaciones a la nube, ¿sí? ¿Qué hay que comprender para iniciar un proceso de transformación digital? Hay que comprender que la organización existe por y para los pacientes, no para para los accionistas o para las partes interesadas. Las personas y los pacientes principalmente son sujetos digitales activos que están constantemente buscando información en distintas fuentes.
La tecnología de la información van a ser herramientas, no son la finalidad. Entonces, la finalidad de esta herramienta es proporcionar encuentros de calidad y generar valor en la atención de los pacientes. También hay que comprender que luego de un prolongado proceso de transformación cultural, recién tendremos lugar a la transformación digital en el ámbito de la salud. Esta transformación digital fue acelerada por la pandemia del COVID-19, ¿sí? Y aumentó la brecha digital, entendiéndose por brecha digital a la desigualdad en el acceso, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre los diversos grupos sociales. Las formas de trabajar y socializar cambiaron rotundamente y la tecnología jugó un papel clave en la adaptación de esta sociedad más digitalizada. En poco tiempo, las grandes y pequeñas empresas debieron acomodarse a las medidas del aislamiento y distanciamiento social, digitalizando sus operaciones y procesos. Muchos trabajadores tuvieron que adaptarse al teletrabajo y aprender a lidiar con las incertidumbres, escenarios que antes de la crisis sanitaria se pensaba que llegaría en varios años, ¿sí? En el primer artículo que analizaré, que se titula en español Niveles de alfabetización digital del personal sanitario y sus actitudes hacia los sistemas informáticos, es un estudio desarrollado en Australia, donde se evalúan las actitudes del personal del servicio de salud ante la implementación de una historia clínica electrónica, para poder medir los niveles de confianza del personal y las actitudes de estos frente a los sistemas informáticos, ¿sí? Hay numerosas investigaciones que demostraron que la información digital puede transformar la calidad y la sostenibilidad de la salud y la atención. En este estudio se identificó que la tecnología de la información sanitaria tenía un impacto positivo en el acceso a la atención preventiva, el proceso de atención, la satisfacción del paciente, de la eficacia y la atención y la eficiencia de la atención. Esto ha sido reconocido a nivel mundial con los servicios de salud en varios países donde está implementada la historia clínica electrónica. En un estudio en 2015, el 62% de los artículos revisados concluyó que la tecnología de la información sanitaria estaba asociada con la mejora de uno o más aspectos de la atención. Sabemos que en Australia los gobiernos estatales y territoriales han estado invirtiendo en los sistemas de información y tecnología e implementando registros médicos electrónicos a nivel estatal. Los gobiernos federales y estatales también han desarrollado estrategias de salud digital con la implementación de sistemas clínicos digitales con una historia clínica electrónica. Por lo tanto, se espera que la adopción a la historia clínica electrónica y de los sistemas informáticos en los servicios de atención médica australianos continúen avanzando. Para lograrlo, deben alfabetizar a los distintos actores involucrados en el sistema de salud, ¿sí? La alfabetización digital se define como ser capaz de utilizar las tecnologías para participar y contribuir a la vida social, cultural, política y económica moderna. Esto incluye aspectos como la capacidad de utilizar los sistemas informáticos, así como la infraestructura que los respalda. Estudios anteriores han identificado que los niveles de alfabetización digital afectan la participación del personal con los sistemas informáticos y que las habilidades informáticas deficientes y la poca experiencia en una computadora influyen en las actitudes hacia las tecnologías y la información, la comunicación, y son una de las principales barreras de la adopción a la historia clínica electrónica. También se ha identificado que para que la historia clínica electrónica tenga un impacto positivo en la seguridad del paciente, los médicos deben poder utilizar estos sistemas de manera efectiva, por lo que es imprescindible que el personal tenga conocimientos digitales. En estudios realizados sobre la alfabetización digital en el personal de salud, se encontró que tienen niveles muy bajos de conocimientos digitales. En Australia,
Una encuesta realizada a más de 4.000 enfermeras mostró la experiencia y la confianza de las enfermeras en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero se limitan únicamente a aplicaciones informáticas básicas y las enfermeras expresan poca confianza en el uso de las aplicaciones informáticas. De manera similar, un estudio que evaluó el uso del hardware, software de computadoras, identificó que las enfermeras estadounidenses que trabajan en los hospitales comunitarios tenían bajos niveles de alfabetización informática y afirmaron que tenían poca o ninguna experiencia con 7 de los 15 elementos de hardware y software encontrados. Estudios previos habían identificado que el personal de salud tenía actitudes positivas hacia los sistemas informáticos, ya que ayudan a realizar su labor, mejoran la seguridad y la calidad de atención de los pacientes, evitan la duplicación de la información, aumenta la factibilidad la facilidad del acceso y aumenta la eficacia de la atención del paciente. También se han identificado frustraciones en el personal de salud respecto al uso de los sistemas informáticos, ya que no están de acuerdo con que los sistemas informáticos mejoren la atención y aumenten la eficacia, y afirman que los sistemas informáticos son técnicamente complejos y consumen demasiado tiempo, ¿sí? Los objetivos que vamos a tener en este estudio, uno de los objetivos es evaluar los niveles de alfabetización digital del personal sanitario australiano y sus actitudes hacia los sistemas informáticos. También proponen determinar si existen diferencias entre la alfabetización digital y o las actitudes hacia los sistemas informáticos entre el personal que realiza actividad asistencial y no asistencial. También se puede ver la vinculación y actitudes frente a los sistemas informáticos en las personas mayores y menores de 50 años. Este estudio se realizó en un hospital de tercer nivel que cuenta con 997 camas y con una totalidad de 675 empleados. En el hospital se utiliza una combinación de papel y sistema informático para facilitar los procesos. El registro médico es un registro digital, son notas escritas a mano en papel que se escanean al finalizar el episodio, y las funciones administrativas están respaldadas por un sistema informático. Algunos departamentos, como el departamento de emergencia y los de cuidados intensivos, implementaron un sistema informático clínico para respaldar el flujo de trabajo. Para diseñar las encuestas se realizó una revisión de la literatura encontrando encuestas utilizadas anteriormente con algunos detalles, o eran muy extensas y estaban sin validar, o estaban validadas pero eran muy antiguas con más de 20 años, o estaban validadas pero solamente para el personal de enfermería. Una vez creada la nueva encuesta, se distribuyó entre el personal a través de enlaces con la encuesta en línea, y también se distribuyó copias impresas de cuestionario a 433 miembros del personal que no tenía acceso a una computadora. Se analizaron los datos para determinar la frecuencia de uso y la confianza de los encuestados en los sistemas informáticos, y también se comparó los niveles de confianza de los encuestados. Dentro de los resultados se devolvieron 407 encuestas, 366 fueron en forma digital y mientras que 41 en formato papel. De los datos demográficos obtenidos fueron representativos en lo relacionado a la edad y la antigüedad en el sistema de salud. Sin embargo, proporcionalmente, cuando se compara el caso del personal asistencial, la proporción del personal no asistencial que respondió a la encuesta fue mayor. Entre los encuestados asistenciales, las enfermeras constituyeron el mayor grupo, llegando casi al 48,3%, mientras que los médicos solo representaban el 21,1%.
los niveles de alfabetización digital. Los encuestados eran usuarios frecuentes de ordenadores, de mail, smartphone, internet, siendo que el 80% utilizaba distintos dispositivos, poco uso de redes sociales, y el personal asistencial y no asistencial informó niveles similares en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, salvo en las PC que el personal asistencial informó utilizaban con mayor frecuencia este dispositivo. También se informó que el personal menor de 50 años tenía mejor y mayor manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. La gran mayoría informó que se sentían seguros con el uso de la tecnología, pero expresaron bajos niveles de confianza en el uso del sistema informático clínico. En lo que se hace referencia a las actitudes hacia los sistemas informáticos, los encuestados percibieron que los sistemas informáticos eran útiles en el trabajo. Las preguntas sobre las facilidades de uso percibidas obtuvieron una alta puntuación, teniendo en cuenta la edad. En las preguntas que evalúan la utilidad percibida y la facilidad de uso, la puntuación media de los participantes menores de 50 años fue mayor, lo que indica un mayor nivel de utilidad percibida que en los mayores de 50 años. Por el contrario, no se identificó diferencia significativa en la utilidad percibida al comparar el personal clínico con el personal asistencial con el no asistencial. Y el personal no asistencial en general informó puntuaciones más altas en la facilidad del uso, de uso percibida por el personal asistencial. Actitudes hacia la tecnología, donde había afirmaciones que usar los sistemas informáticos es una buena iniciativa, una buena idea, tuvo una alta puntuación. También encontramos que tenía niveles de ansiedad en el entorno al uso del sistema informático, indicando que el personal tiene cierta apreciación y problemas para confiar en los sistemas informáticos. Los encuestados menores de 50 años tenían actitudes positivas hacia los sistemas informáticos en relación con los mayores de 50 años. En la relación de la ansiedad, los menores de 50 años afirmaron tener menor ansiedad ante el uso del sistema informático y teniendo en cuenta el personal asistencial y no asistencial, este último tiene mayor actitud positiva ante la utilización de sistemas informáticos. También expresó tener menor ansiedad sobre el uso de la tecnología. ¿Sí? A nivel mundial, la implementación de los sistemas informáticos fue aumentando. Los factores críticos identificados incluyen la necesidad de invertir en la capacidad, evaluar el nivel de habilidad del usuario y brindar capacitaciones específicas y proporcionar diferentes modos de capacitación para satisfacer los requerimientos del usuario. También se demostró que el desarrollo de competencia y la confianza del personal en las tecnologías informáticas y comunicación mejora la autosuficiencia del personal y el compromiso posterior con los sistemas informáticos. Es fundamental comprender los niveles de alfabetización digital del personal y las actitudes de estos hacia los sistemas informáticos para poder brindar capacitaciones específicas como un componente de la implementación del nuevo sistema informático para facilitar los resultados. El personal el personal de este servicio de salud tiene altos niveles de alfabetización digital, ya que menciona una alta frecuencia de uso y expresa confianza cuando se les pregunta sobre su interacción con varios sistemas informáticos. Los usuarios mayores de 50 años eran usuarios menos frecuentes de varios dispositivos y este grupo de usuarios también expresó niveles de confianza más bajos al utilizar otros dispositivos. Esto es preocupante ya que se ha demostrado
que los niveles de alfabetización digital afectan la participación del personal con los sistemas informáticos y se ha identificado que las escasas habilidades informáticas y la baja experiencia en el uso de las computadoras son una de las principales barreras para la adopción de la historia clínica electrónica. Al planificar la implementación de un sistema informático, los servicios de salud deberán brindar capacitación adicional y más frecuente a los usuarios de mayor edad a fin de aumentar la adopción de nuevas tecnologías en este grupo de usuarios. Teniendo en cuenta todo lo abordado, vamos a ver que en las conclusiones, aunque la mayor parte del personal confía en las tecnologías de informática y comunicación, existe un sector que aún muestra desconfianza y actitudes negativas hacia los sistemas informáticos. Las habilidades informáticas deficientes y las actitudes negativas son obstáculos para la adopción de la historia clínica electrónica y es crucial que los servicios de salud aborden estos factores y proporcionen capacitaciones especialmente a los empleados de mayor edad que tienen que mejorar la alfabetización digital del personal y esto puede aumentar la participación en los sistemas informáticos y en última instancia mejorar la calidad de atención. El segundo artículo que analizaré se titula Teleconsulta, encontrando su lugar en la atención primaria. En él se abordan las barreras, facilitadores y los retos de la teleconsulta en el primer nivel de atención. Es un estudio realizado en España. ¿Sí? La teleconsulta, también llamada visita a distancia, visita virtual, no presencial o visita remota, es una modalidad en la que el profesional de la salud y el paciente se encuentran en ubicaciones físicas diferentes, ayudados con la tecnología de la información y la comunicación para poder entablar esta comunicación. ¿Sí? La OMS la llama telemedicina para referirse a la provisión a distancia de servicios de salud, utilizando estos dos términos como sinónimos. Tiene dos modalidades, la asincrónica y la sincrónica. La teleconsulta asincrónica recopila, almacena y envía los datos clínicos. El paciente puede ser el encargado de enviar todo esto por email a través de plataformas de mensajería y no es necesario la presencia simultánea de los actores. En cambio, la teleconsulta sincrónica, la presencia de ambos actores es necesaria. Se da en tiempo real, pueden ser por vía telefónica o videoconsulta y los actores acá se ven cara a cara. ¿Sí? Hay que diferenciarla de la teleasistencia, que constituye las diversas intervenciones desde consultas remotas hasta la telemonitorización de los pacientes, la teleinterconsulta, cuando se realiza entre profesionales que pueden estar dentro de la misma institución. Lo positivo de la teleconsulta asincrónica es que se ajusta a los horarios y no es necesaria la coordinación simultánea. En la parte negativa que podemos encontrar es que no permite la interacción y el profesional debe adoptar un papel más activo. Mientras que la teleconsulta sincrónica, lo positivo es que se inicia y finaliza al mismo tiempo y permite la interacción de los actores. Y la parte negativa es que precisa mayor recursos tecnológicos y necesita de coordinación. El profesional para poder realizar una teleconsulta requiere de habilidades de comunicación y al mismo tiempo manejo efectivo de la tecnología de la información y la comunicación. La confianza en el profesional, tanto de sus conocimientos como de sus valores que integran el profesionalismo, deben ser parte de la teleconsulta. Con la llegada de la teleconsulta, las técnicas de entrevistas clínicas que son parte de la formación de grado y en el posgrado resultan poco útiles, por lo que deben adaptarse a nuevas modalidades y a canales digitales. Esto nos lleva a pensar que estas habilidades de comunicación de los modelos no presenciales se deben incorporar a la currícula de formación tanto del grado como del posgrado. ¿Sí?
Dentro de las buenas prácticas de las teleconsultas, antes del inicio debemos asegurar de disponer del tiempo suficiente en la agenda, de revisar la historia clínica y comprobar que la modalidad es la adecuada para el problema de salud que tiene el paciente, valorar que el canal seleccionado sea el adecuado. Durante la entrevista tenemos que identificar correctamente al paciente, comprobar que la conectividad permite la comunicación y verificar que el mensaje se entienda. Luego de la visita se debe realizar la actualización adecuada de la consulta y registrar dentro de la historia clínica. La situación actual de la teleconsulta en España, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con enfoque en la transformación digital, señala que los desafíos de los sistemas informáticos en el ámbito sanitario en Europa son semejantes entre los países desarrollados. Realizaron una consulta de las estrategias digitales de los sistemas sanitarios en 17 países, utilizando una serie de indicadores para generar un índice de salud digital. España queda en el quinto lugar detrás de Estonia, Canadá, Dinamarca e Israel, aventajada como consecuencia de la implementación a nivel estatal de la historia clínica electrónica, de la receta digital, del portal de paciente y de las citas electrónicas. En lo que es la aplicabilidad de la teleconsulta en la consulta, la atención primaria digital tiene ventajas, ya que el paciente tendrá la facilidad de acceder a una consulta con el profesional de la salud desde la comodidad de su hogar, evitando el desplazamiento, los costos de transporte y el ahorro de tiempo. Dentro de las sincrónicas, la más utilizada es la telefónica, por la facilidad de uso y la generalización del celular, teniendo la ventaja de poder llegar a zonas más alejadas o pacientes con limitaciones de desplazamiento. También ahorrar tiempo a ambos, tanto al profesional como al paciente, y presentando algunas limitaciones como la dificultad de realizar un diagnóstico en casos complejos, no poder realizar un examen físico completo tampoco. ¿Sí? La videoconsulta es una herramienta útil, pero su expansión en los centros sigue siendo un reto debido a que la tecnología que la sustenta necesita funcionar de manera eficiente y ser de fácil manejo para el profesional y para el paciente, donde se observó una creciente utilización de la videoconsulta es en el abordaje y el seguimiento de los problemas de salud mental, creando un clima de seguridad y confianza para que el paciente pueda expresar sus síntomas y preocupaciones desde su domicilio y manteniendo contacto visual con el profesional. Dentro de las teleconsultas asincrónicas tenemos la e-consulta, en la que el paciente envía por mensajería, que está integrado en un sistema de información del centro de atención primaria. Se encontró que por lo que más consultan los pacientes es por el resultado del laboratorio, la solicitud de pruebas complementarias, la renovación de recetas de medicación crónica, y casi la mitad de las consultas consistían en un solo mensaje. En el resto de las consultas se realizaban con 2 o 5 mensajes. La atención por medio de la teleconsulta tuvo un notable aumento en la atención primaria en España como consecuencia de la pandemia del COVID-19, lo que llevó a la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de los pacientes y de los profesionales. Esto fue lo que llevó a describir las barreras y los facilitadores para la implementación de la teleconsulta en atención primaria. La principal barrera se relaciona con los factores tecnológicos que derivan de las llamadas brechas digitales, por el acceso limitado a los recursos. A nivel individual, otras barreras es la resistencia al cambio por parte de los profesionales, la falta de familiaridad con las nuevas tecnologías, llevando al rechazo, al abandono de los métodos tradicionales.
La falta de motivación por parte de los pacientes, la falta de contacto directo con el profesional con el profesional. A nivel de las organizaciones, tenemos que hacer referencia a las limitaciones socioeconómicas y la falta de políticas estructurales, la falta de estrategia de transformación digital. En cuanto a los elementos facilitadores a nivel tecnológico, tenemos que mencionar a la flexibilidad, la disponibilidad de la teleconsulta, donde el profesional y el paciente pueden manejar sus horarios evitando largas colas para sacar un turno, el desplazarse a lugares alejados y el ahorro en los costos de transporte. En los factores personales, la formación y la capacitación son importantes para fomentar la adopción de la teleconsulta. Programas de enseñanza, cómo utilizar la herramienta y cómo comunicarse digitalmente con los pacientes. A nivel organizacional, orientada a mejorar la calidad de atención, disponer de estrategias en transformación digital integrada a políticas asistenciales, ¿sí? Retos futuros para la teleconsulta: la incorporación de nuevas tecnologías en la historia clínica electrónica, como la inteligencia artificial, las nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos de monitoreo para mejorar la asistencia. En la NASA se utiliza, por ejemplo, la holoconsulta para proporcionar atención sanitaria a los astronautas, combinando la realidad aumentada y la realidad virtual, creando una experiencia de comunicación entre astronautas y profesionales que están a nivel terrestre. Como se señaló anteriormente, los retos éticos y legales de la teleconsulta deben ser abordados. La privacidad, la seguridad y el derecho de los pacientes y los datos deben permanecer resguardados, ¿sí? Por lo que hay que garantizar la protección de esos datos, definir la responsabilidad legal del profesional que proporcione los servicios de teleconsulta. En lo que serían las conclusiones: el aumento de la telemedicina. Desde marzo de 2020, las consultas de telemedicina han aumentado en un 153% en España, liderando el porcentaje de visitas no presenciales según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La preferencia por consultas online. Tanto profesionales como ciudadanos han mostrado una creciente preferencia por las consultas online, destacando su impacto positivo en la accesibilidad. Los desafíos de la implementación. A pesar de los beneficios, la teleconsulta enfrenta desafíos significativos relacionados con la falta de estudios sobre los costos-efectividad y las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad. Las ventajas y limitaciones de las consultas telefónicas. La consulta telefónica es valorada por su simplicidad, pero presenta limitaciones en casos complejos y carece de elementos no verbales para la comunicación efectiva. En lo que serían los beneficios de la videoconsulta añade una dimensión visual que mejora la comunicación y permite una mejor exploración emocional, aunque requiere más inversión de tecnología y de formación. En lo referido a la brecha digital y la formación, es fundamental abordar la brecha digital, especialmente en áreas rurales y entre personas mayores, así como incluir la formación en competencias digitales en los planes de estudio de los profesionales del ámbito sanitario, ¿sí? En lo que serían las conclusiones finales, es fundamental comprender que la transformación digital constituye un proceso de gran relevancia al momento de llevar a cabo la implementación de un sistema informático en el ámbito sanitario. Asimismo, es necesario realizar un estudio exhaustivo del entorno en el que se va a llevar a cabo dicha implementación, prestando especial atención a los procesos existentes. Esto nos permitirá obtener una visión clara de las actitudes y capacidades del personal antes de la incorporación de las nuevas tecnologías. La alfabetización digital debe ser una prioridad para todo el personal de la institución, ya que
Esto facilitará una mejor recepción del sistema de información que se está por implementar. En relación a la brecha digital, es necesaria la participación de la sociedad y de los entes gubernamentales para así poder reducirla, ya que no solo depende de un sistema sanitario. Por último, es importante considerar que el impacto de la implementación de los nuevos sistemas de información tendrá en la sociedad, dado que el paciente es el pilar fundamental de estas iniciativas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. El próximo Ateneo estará a cargo de la licenciada Cintia Castro. Tengan ustedes muy buenas tardes.